Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega del podcast CNA. Nos encontramos con parte del equipo interdisciplinario que visitó la red hospitalaria a nivel nacional, conformada por 32 hospitales y un policlínico. Soy Arlet Bautista, encargada de la parte financiera de este proyecto y de mora quirúrgica y algunos otros aspectos que se irán conociendo conforme este podcast avance. Soy Pierson Aragón, encargado del proyecto de parálisis sanitaria, encargado de implementar la metodología del Kaizen. Soy Marlene Brand, analista jurídico de CNA. En esta segunda edición fui encargada del componente jurídico que iremos develando en el transcurso de este podcast. Vamos a dar inicio al tema de hoy, parálisis sanitaria en su segunda edición. Primero quiero que nos compartan cómo nace este proyecto, de dónde surge la idea de visitar cada uno de los hospitales a nivel nacional. La idea del proyecto de parálisis sanitaria nace gracias a la visión que tiene el Consejo Nacional Anticorrupción, donde inicialmente se presentó una denuncia ciudadana que se denominó corrupción de primera línea. En este caso se presentó una denuncia al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas para establecer múltiples hallazgos referentes a los acuerdos de nombramiento del Acuerdo 047-2020. Posterior a ello, se diseñó una metodología para poder realizar una visita a los 32 hospitales en el año 2022, producto y resultado que se presentó para agosto del 2022, los hallazgos que identificamos en las visitas in situ que hicimos a los 32 hospitales. Para el año 2023 implementamos nuevamente una metodología siguiendo ese orden de ideas y recabando toda la información que se obtuvo del año 2022, y una vez que se diseñó la metodología, se realizó nuevamente una visita, esta vez a los 32 hospitales y un policlínico que había estado inspeccionado para el año 2022. Posterior a ello, se recabó toda la información desde el componente jurídico, desde el componente financiero, desde el componente de infraestructura, de ingeniería civil, investigativo, y se diseñó lo que es la presentación para la ciudadanía hondureña de los hallazgos que identificamos con cada uno del equipo multidisciplinario. Arlet, tengo entendido que este tipo de trabajo no se había realizado en Honduras. Ya ustedes tienen un primer diagnóstico producto de la primera inspección realizada a nivel nacional. Ahora podemos decir que es un diagnóstico comparativo. ¿Qué toman ustedes en cuenta al momento de realizar estas visitas? En esta visita se realizaron varios aspectos. Esto, como Pierson acaba de mencionar, es con base a lo de la metodología implementada. Y es muy curioso porque esto es la segunda vez que se hace por parte de CNA. Este es el segundo estudio. El primero fue el primero a nivel de país que se realiza. Nosotros estuvimos investigando sobre esta metodología. No fue de la noche a la mañana, no fue un cuento, no fue algo. Nosotros nos basamos en una metodología, nosotros estudiamos, nosotros nos aprendimos la metodología y la adaptamos a hospitales. La adaptamos tal cual, y esto es, como les mencioné, la primera vez que se realiza, y fueron muchos aspectos. En la primera edición se toma en cuenta la parte financiera, infraestructura por encima, porque en este momento nosotros no contábamos con un especialista, porque era un proyecto piloto. Entonces se tomó eso en consideración. También se tomó la parte financiera, parte de presupuesto, mora quirúrgica, abastecimiento, almacenes, bodegas, todo lo que es la parte de emergencia,
las salas, los quirófanos. Y que recordemos también que pues esto atiende al modelo de gestión hospitalaria que ya establece la CESAL. En este sentido, no solo es tampoco focalizarnos en cuanto al tecnicismo, sino que también ver pues la prestación que se le brinda a los ciudadanos día con día, ya que pues lastimosamente, como lo vemos en la cruel realidad, vemos que muchos no tienen una prestación de servicios de calidad, lo cual se ha venido normalizando ya por muchos años. Entonces es por eso que el CNA ha venido a presentar por segunda ocasión lo que es este estudio, esta radiografía al sistema sanitario, lo cual pues esperemos que no solo sirva para la ciudadanía, sino que también para las autoridades, para que atiendan y solventen estas problemáticas que viven día con día la ciudadanía. Y recordar que somos un pueblo hondureño y que todos pasamos por un hospital más de alguna vez, necesitamos el servicio de salud. Como decían los compañeros, esto va de la mano con una necesidad que presentamos día a día. Y en la mayoría como ustedes pueden observar, en la mayoría de los días se necesita una atención médica. Y en el estudio eso hace ver también la parte social, la parte de la necesidad que como ciudadanos tenemos día con día. Así es, para ninguno de nosotros y nosotras es indiferente el tema de cómo está la parte sanitaria a nivel nacional. Sin embargo, sabemos que no tenemos esa cultura de que nos gusten que nos auditen o que lleguen veedurías. En este caso del equipo del CNA, ¿cómo fue esa etapa, por ejemplo, de cuando llegaban a los hospitales, hablaban con el director o los subdirectores y les decían, estamos haciendo este trabajo? ¿Cuál fue el recibimiento? ¿Qué pudo palpar usted de ello? Claro, en esta ocasión fue un nuevo componente jurídico que se aperturó en esta radiografía del sistema sanitario, y la verdad es que tuvimos una apertura por parte de todas las autoridades directivas de estos centros hospitalarios bastante amena. Importante señalar que se ha podido ver un avance en cuanto a la dirección de esos centros hospitalarios. Sin embargo, pues las autoridades directivas también nos comentaron de que lo que pasa es que no cuenten con un presupuesto, no cuenten con las herramientas y los recursos que ellos necesitan. Entonces, por más de que haya una buena voluntad por parte de estas autoridades, necesitan un apoyo que han estado solicitando tanto las autoridades de la CESAL y a las diversas instituciones con las que ellos se apoyan. Entonces, en ese sentido, como CNA, nosotros visitamos los 32 hospitales y el policlínico que no se encuentra en funcionamiento, y lo cual pues ha develado, y como la ciudadanía lo va a poder ver en esta segunda edición, un sistema sanitario que pues muy poco ha avanzado. Y esto es debido a la falta del apoyo que seguimos clamando pues por parte de nuestras autoridades directivas, que atiendan más allá de un tema político o un tema por afinidad, sino que realmente respondan a este mandato que se deben constitucional a la ciudadanía. Y justo retomando esta reflexión de la abogada Marlene, quiero dar paso al segmento apariencia o transparencia. Apariencia o transparencia. Y en este espacio quiero preguntar y que reflexionemos sobre si ustedes, después de estas 2 veedurías in situ que han realizado, ven un interés genuino de nuestras autoridades por intervenir el sistema de salud nacional. Complementando lo que mencionaba la abogada Marlene, es interesante, licenciada Yanivis, que el momento en donde nosotros realizamos la visita, las primeras 2 preguntas que le realizamos a los directores y directoras era: doctor, doctora, ¿la administración anterior realizó un informe de gestión o realizaron algún proceso de transición? Lo cual en muchas ocasiones nos dijeron que no. Eso fue para nosotros un punto que nos llamó poderosamente la atención, porque quiere decir que las autoridades no tenían, o las autoridades salientes no tenían algún interés por entregar de manera transparente, de manera ordenada, la gestión al cual ellos estuvieron a cargo. Es importante porque de ahí parte la toma de decisiones. Por ello, el informe es una herramienta para los directores, subdirectores, directores asistenciales de los hospitales para decir y comenzar a tomar las mejores decisiones dentro de la administración hospitalaria que ellos están realizando. Y Janine, aunando a lo que establece el compañero Pearson, recordar que este tema del cambio de administraciones se sigue dando, y eso lo vemos con el constante cambio de los directivos en los centros hospitalarios.
Muchos de estos pues no responden muchas veces a auditorías que se lleva a cabo de la CESAL, sino que son pues instrucciones que vienen directamente de la CESAL. Entonces, en este sentido, viene a afectar el funcionamiento, como ya lo establecía el compañero Pearson. ¿Y cómo podría esto afectar? Pues lastimosamente el hospital no solo se rige por tener medicamentos. El hospital no únicamente funciona con tener un salario para lo que es el personal médico y asistencial. En ese sentido, también se requiere de una buena gestión. ¿Y cómo partimos de ello? Si nosotros tenemos un informe en el que nos establezcan, bueno, la administración anterior dejó esto en el almacén, dejó esto en tema de personal. Ahorita tenemos bastantes, la mayoría podríamos decir, de los centros asistenciales a nivel nacional que tienen sus quirófanos sin funcionamiento, que tienen equipo médico sin inventariar y que mucho de este equipo médico ni siquiera está en condiciones óptimas. Y cuando las autoridades consultan el por qué, no hay una respuesta. Y esto pasa mucho con lo que es los hospitales descentralizados. Y eso es un punto que estamos viendo bastante grave y emblemático actualmente en la función hospitalaria, ya que están pasando muchos de estos hospitales que están bajo una administración descentralizada a ser centralizados nuevamente. La mayoría de directivos nos dicen, esto nos va a venir a afectar, nos preocupa, porque ¿cómo vamos a darle a la población hondureña lo que requieren si no tenemos al final el apoyo por parte de la Secretaría de Salud? Las mismas instituciones y la misma Secretaría de Salud nos dicen, yo no puedo llevar a cabo la administración de estos centros hospitalarios, no puedo ni con lo que estoy administrando. Entonces, esto ha sido de manera reiterada en muchas ocasiones que tuvimos acercamientos con las autoridades y nos preocupa como Consejo Nacional Anticorrupción, pero también como ciudadanos hondureños. Al final, esto es una problemática que en cualquier momento, como lo decía la compañera, vamos a necesitar de lo que es el sistema público. Y es que en su mayoría los directores, cuando cambiaban de administración o seguía un director nuevo, como comentaba Pearson, solo dejaban una llave y con un archivero, y el archivero no tenía nada. Entonces ellos no sabían ni cuánto personal tenían, ni qué tenían en almacén, ni quién era su asistente, ni si que cambiaron o que no cambiaron. Entonces esto hacía más grande la problemática de por sí. El hospital ya estaba con problemas de infraestructura, con problemas de medicamentos, habían tomas, podría haber manifestaciones de las enfermeras o del personal médico que se estaba quejando porque no les habían pagado, o porque no tenían atenciones, porque no tenían guantes. Él no sabía lo que tenía en su hospital y esto acarreaba a que existieran más problemas. Es decir, que ustedes no encontraron un histórico o un documento Exacto. que sirviera como una bitácora para ver qué acciones se habían registrado en los periodos anteriores. E incluso un director que acaban de nombrar llega en blanco a recibir el hospital. Incluso ahorita que nosotros había unos cambios de dirección, porque nosotros llevamos un listado de lo que fue en la primera etapa y ahorita en la segunda etapa, igual no tenían ellos un histórico de lo que había sucedido y tampoco tenían funcionamiento o sabían de las necesidades que se tenían en el hospital. Y de igual forma me atrevo a decir que podemos ir el día de hoy a los centros hospitalarios y esta es la misma respuesta que vamos a recibir por parte de todas las autoridades directivas, no sé. Lo mismo que pasa en las instituciones públicas a diario y al final es más de lo mismo que venimos acarreando y arrastrando en nuestro sistema público, sanitario. Y al final la población hondureña que está atendiendo en los hospitales realmente necesita esta atención, una atención de calidad. Y nuevamente seguimos bajo de que desde la administración hasta abajo seguimos teniendo problemas y un sistema sanitario que no avanza, sino que retrocede más bien. Y más allá de evidenciar esta situación que ustedes están comentándonos en este momento, también la importancia de plasmarlo en un documento como este del sistema sanitario, ¿verdad? Sí. Que sirva como esa guía diagnóstica que al final les ayude a tomar mejores decisiones. Con esto vamos a dar paso al segmento Cuentas Claras. Cuentas Claras. Un posteo en la cuenta de X de la Secretaría de Salud establece las siguientes declaraciones de la ministra Carla Paredes. No estamos en intensivos, ya salimos de ese estado, vamos en proceso de recuperación. ¿Qué opinas sobre ello? Nos llama poderosamente la atención ese tipo de post porque las dos ocasiones que el CNA estuvo en el hospital de Santa Bárbara, donde ella era la directora,
identificamos que los pacientes de ese lugar eran muy agradecidos con la atención que recibían. La directora junto con su equipo nos atendió y nos brindó toda la información que nosotros requerimos. Hicimos la visita con ella en conjunto y supimos desde ese punto que los hospitales, el hospital principalmente porque es un hospital integrado, el cual se junta a una región de salud y el hospital de Santa Bárbara, estaban en un estado que su infraestructura estaba muy dañada. La doctora Carla Paredes nos dio el recorrido y nosotros logramos identificar que los pacientes estaban agradecidos con el servicio que percibían en ese hospital integrado, porque funcionaba una región de salud y el hospital de Santa Bárbara. Ella nos comentó que en la ciudad de Santa Bárbara estaban construyendo un nuevo hospital, porque el hospital de Santa Bárbara se encuentra totalmente destruido. Bien, pero si nos enfocamos más en la red sanitaria a nivel nacional y no tal vez en las gestiones de algunos de los directores en ese momento, ¿estamos o no en cuidados intensivos, Arlette? A mi parecer sí, seguimos. Sí han habido mejorías en algunos aspectos, pero en otros no. Esto también va de la mano con parte de infraestructura, parte de atención hospitalaria, parte de empleados. ¿Cómo es posible que, si bien es cierto, la mora quirúrgica disminuyó, pero esto es gracias a la gestión de cada uno de los directores que hace para brigadas médicas que vienen a los hospitales para que disminuyan esa mora? Entonces, en algunos de los hospitales nos comentaban los directivos y el personal que ellos atendían hasta 22 brigadas médicas. Los compañeros están de testigo que cuando en uno de los hospitales que nosotros fuimos, ellos estaban en brigadas médicas, incluso nos fueron a hacer el recorrido. Ellos, lo único que presta el hospital son sus mesas de quirófano. Las brigadas llevan su equipo, llevan a los especialistas, llevan a los técnicos en general. El tema de salud es sensible en todos los países, pero más en estos países en vías de desarrollo. En el caso específico de Honduras, el Consejo Nacional Anticorrupción ha identificado un perjuicio económico al Estado por temas vinculados precisamente al sector sanitario. En esta veeduría que se realizó, ¿qué pudo observar a usted cómo se manejan este tema de recursos? También está el tema de los fideicomisos. ¿Cuáles son los diagnósticos que ustedes pudieron realizar sobre este tema? Recordemos que el sistema sanitario recientemente cambió su metodología de compra y adquisición tanto de medicamentos como de otro insumo. En este sentido, pues implementaron una guía de contratación a partir de lo que es el año 2023. Esto fue en conjunto con la Secretaría de Salud y ONCAE. Y esta guía, pues en palabras más, palabras menos, venía a dar los lineamientos para seguir por parte de las autoridades y también de los centros hospitalarios para lo que es el abastecimiento de medicamentos. En ese sentido se mantuvo lo que es la adquisición de estos medicamentos a nivel central. Sin embargo, pues los hospitales tuvieron este nuevo reto y es llevar a cabo estas nuevas modalidades de contratación, las cuales pues hasta el día de hoy desconocen. Tal es el caso como lo podemos ver en el hospital de Puerto Lempira, quien nos dijo de que pues las autoridades de la Secretaría de Salud no los habían visitado en lo que es el transcurso de un año. Y esto es bastante alarmante, porque pues en estos espacios, en estos lugares, no llega lo que es esta ayuda. Entonces las autoridades nos dicen, estamos naufragando ante un problema sin herramientas, sin un barco que nos dirija. Entonces, en esta situación nos llama poderosamente la atención como Consejo Nacional Anticorrupción y como ciudadanos hondureños también la importancia que tienen lo que es la implementación de esta nueva metodología de contratación, la cual se desconoce por parte de la mayoría de autoridades y que ocasiona que este abastecimiento se preste de manera tardía. Les invito a ver el siguiente video que se llama Reaccionando a. Nosotros quisiéramos un crecimiento en infraestructura, un poco más de personal y principalmente un incremento al presupuesto para poder desarrollar mejor las actividades que estamos llevando a cabo y de las que quisiéramos hacer. Escuchamos las declaraciones del doctor Rafael Chacón, director del Hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula. ¿Qué opina al respecto?
Creo que ese es un problema que tienen todos los hospitales a nivel de presupuesto. A nivel de presupuesto en el estudio se ve que tienen un déficit de un 46% a nivel nacional. Ellos solo trabajan con el 46% del presupuesto y esto hace que no tengan suficiente presupuesto, valga la redundancia, para abastecer algunas necesidades que cada uno de los hospitales tiene. En este caso, el doctor asemeja bastante la idea de que ellos no tienen presupuesto, falta de personal, falta de equipo, falta de sala, falta de espacio, falta de infraestructura. Y todo esto viene a consecuencia de un presupuesto corto y limitado que cada uno de los hospitales maneja. Aparte de ello, es que el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela es un hospital descentralizado. Significa que su administración es a través de una fundación de apoyo al Hospital Leonardo Martínez, y el doctor Chacón nos explicaba que en el año 2024 la fundación, por disposiciones de la Secretaría de Salud, se va a suprimir. Eso es un factor sumamente preocupante, porque quiere decir que la administración del hospital, que dicho de paso es un hospital especialista en temas de maternidad, ginecología, obstetricia, se va a parar, porque la fundación no va a poder realizar esas gestiones administrativas. Pearson, es interesante lo que usted menciona, porque en el evento de lanzamiento en donde se presentaron los hallazgos del segundo informe, recuerdo haber visto una diapositiva comparativa de cómo funcionan los hospitales descentralizados y también los centralizados, y hay un margen bastante amplio en cuanto al cumplimiento si aplicamos la metodología que el CNA está implementando. 6 de los 33 hospitales que se encuentran en una categoría descentralizada se encuentran en categoría implementado. Significa que su administración es muy buena, su atención es muy buena y están arriba del 72% según la evaluación del Kaizen. Y que es importante agregar a esto y explicar a la ciudadanía en general. El que estén descentralizados no implica que la Secretaría de Salud no tiene inherencia o no tiene un seguimiento propicio que se debe dar en esos centros. Lo que implica es, al final, la Fundación Gestora únicamente se encarga de administrar. Sin embargo, la Secretaría de Salud da lo que es un monitoreo trimestral a través de su unidad de gestión descentralizada para poder ver que estos estén llevando lo que es los lineamientos establecidos por la CESAL, pero también al final prestando un servicio de calidad que debería de ser no solo en los centros hospitalarios descentralizados, sino que a nivel nacional con los centros hospitalarios bajo la modalidad descentralizada. Y mire qué curioso, que como dice Pearson, los 6 son descentralizados. ¿Qué quiere decir esto? La administración. ¿Qué pasa con la administración de los centralizados? Que no se puede mantener arriba o por encima de la metodología que nosotros aplicamos. Porque tal es el caso que en la mayoría de los hospitales que nosotros visitamos, los descentralizados estaban abastecidos, cumplían con sus funciones, no se quejaban los pacientes. Los médicos tenían todos sus utensilios, cumplían con su horario, era más riguroso y más especializado el trato con el paciente, se sentía más a gusto, más pleno. Y eso hacía ver que los descentralizados estaban cumpliendo una función. ¿Cuál es la diferencia entonces con los centralizados? Porque son administraciones lo impactante de todo esto. Inclusive lo decíamos con el equipo y lo comentábamos muchas veces que salíamos de estos centros hospitalarios, decíamos, esto parece un hospital privado. Sí. Y al final seguimos pues cuestionando como Consejo Nacional Anticorrupción y como ciudadanía, al igual que las autoridades directivas, el por qué este cambio. Al final la Secretaría de Salud pues tiene un presupuesto el cual se ve limitado, y ante las diversas necesidades que se presentan ya por los hospitales de manera centralizada, no digamos estos nuevos que se van a implementar. Entonces sí nos llama bastante la atención y nos preocupa. Y al final esperemos que pues este cambio de metodología y de administración sirva y pues presten siempre y mantengan ese estándar en estos centros como ya lo han venido realizando. Pero ¿qué podemos hacer si el presupuesto siempre es el mismo? Lo que aumentan son 13%, 14%. Entonces nosotros como ciudadanos, como país, deberíamos de ver la situación y apoyar directamente a quien más se necesita. El único hospital en la categoría descentralizado
que está en una categoría implementado según la metodología del Kaizen y las variables de las 5S es el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, ubicado en Amarateca. Es el único. De allí, los 32 hospitales y el policlínico que parten de lo que es centralizado y descentralizado no están tan denominados como en el estudio que nosotros realizamos. Podemos concluir que pese a que sí hubo un incremento en el presupuesto de salud, este sigue siendo insuficiente para atender las demandas de la población a nivel nacional y que, bueno, al final de esto se trata, de que el presupuesto o el fondo y el manejo de estos fondos no sea un cuello de botella al momento de nosotros ofrecer una atención en salud con calidad y calidez. Podemos decirlo así, usted que es especialista en finanzas. Es correcto. Al final el presupuesto llega a repercutir en los ciudadanos. ¿Y cómo vamos al final a solventar esta situación? Pues en este sentido ya hacemos un llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud, igual a la ciudadanía, a que develemos y veamos esta segunda edición de este informe, que lo agarremos como una herramienta, porque para nosotros como ciudadanos hondureños es importante que la salud se preste con calidad, no normalizar que en un centro hospitalario tengamos que esperar un año para que nos den una cita médica, no tampoco tener que esperar a que se nos muera un pariente para poder darnos cuenta de la realidad que vivimos como país. CNA no atiende a un tinte político, atiende a la ciudadanía y a las necesidades que se presentan a diario. Y por esto consideramos como equipo y también de manera personal que este proyecto viene pues a presentar una radiografía y esperemos que sirva como una solución para las autoridades de la Secretaría de Salud, así como las autoridades del Congreso Nacional, inclusive del Poder Ejecutivo, para que empiecen a asignar un presupuesto que atienda a la necesidad real de la ciudadanía hondureña, no de unos cuantos ni de una minoría, porque al final pues todos somos hondureños. Correcto. Y estamos abiertos como Consejo Nacional Anticorrupción a recibir las denuncias que los ciudadanos, los pacientes, las autoridades de un hospital, de un centro de salud identifiquen. Podemos admitir cualquier tipo de denuncia. Y lo curioso es que gracias al informe que el CNA realizó en la primera edición, muchos de los directores de los hospitales dijeron que ellos les servía como insumo ese informe para mejorar su calidad en todos los aspectos metodológicos y financieros que nosotros realizamos en cada uno de ellos. Incluso hay unos que agradecían que gracias a ellos se iba a construir en su localidad un nuevo hospital. Como el de San Isidro, en Tocoa, Colón. El doctor Wilfredo Paz nos mencionó al equipo y nos sentimos muy orgullosos en ese momento. Gracias a ustedes, aquí tengo el informe de la auditoría que ustedes realizaron. A mí me van a construir un hospital aquí en Tocoa. Y la verdad pues fue bastante orgullo y saber que la herramienta sí funciona y es para las mejores tomas de decisiones. Y al final nosotros como CNA eso es lo que queremos, causar un impacto en la ciudadanía y que esto se vea reflejado y se pueda ayudar de verdad al pueblo hondureño. Qué buenas historias de éxito. Al final esta es parte de la incidencia que este trabajo arduo que ustedes han realizado está dando como fruto estos resultados. Seguimos en cuidados intensivos porque la salud es un derecho fundamental. Mientras no entendamos eso y sigamos viendo la salud solamente por el tema político y no social, no vamos a cambiar este sistema sanitario a nivel nacional. Muchísimas gracias por su sintonía.